Bendición a todos los que en esta hora nos acompañan. Queremos darle la bienvenida y la oportunidad que nos dan de poder entrar a la intimidad de sus hogares, de sus lugares donde comparten con su familia. Damos gracias a Dios y queremos bendecirles a todos en esta hora a través de la palabra del Señor. Y vamos a buscar en el libro de Joel, porque queremos ocupar el tiempo lo máximo que podamos en esta parte. Y en el capítulo 1, en el libro del profeta Joel, se habla del profeta Joel alrededor del año 835 a.C. al 796, aproximadamente unos 39 a 40 años de ministerio profético desarrolló Joel en los reinados probablemente de Atalía, que usurpa y establece un reinado cruel, contrario a la voluntad de Dios, y luego Joás es quien entra al reinado una vez que Atalía muere, de pequeño orientado hacia el Señor, pero luego cuando crece su corazón pues se desvía y nos encontramos a un pueblo de Judá, una nación de Judá que se ha ensoberbecido, han prosperado ciertamente y se sentían satisfechos al punto de olvidarse de Dios, de no invocar el nombre del Señor ni buscar a Dios y empezar a tener una vida contraria a lo que Dios había establecido para ellos como pueblo suyo. Ese es el escenario en el que nos encontramos, el momento de la palabra que Dios pone en la boca y el corazón de este profeta llamado Joel. Y leo lo que dice en el capítulo 1 y podemos ir viéndolo paso a paso, por eso es importante que usted tenga la Biblia con usted a mano. Y dice la palabra del Señor: oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Está estableciendo una palabra, un hecho que ha de acontecer, que va a marcar y va a trascender en la historia de Israel, de Judá específicamente. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despertad borrachos y llorad, gemid los que bebéis vino a causa del mosto, porque os he quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desmenuzó y derribó sus ramas quedando blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación, los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. ¿De qué está hablando? Se habla de una invasión que Dios está enviando por causa de la condición que tiene la nación ahora, que se han olvidado de Él, y Dios de alguna manera, clemente y misericordioso nuestro Dios, lento para la ira y grande en misericordia, Dios va a tratar ahora con su pueblo una vez más, que de hecho es el escenario de todos los libros proféticos. Una nación que se olvida de Dios, una nación que camina contraria a lo que Dios ha establecido, un envío de parte de Dios de un emisario con una voz profética que les llama al arrepentimiento y les enseña el camino, qué ha de suceder si no se arrepienten y qué va a suceder una vez que el pueblo se arrepiente. Van a experimentar la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Y es el escenario en el que nos encontramos una vez más. De hecho, los reyes que en este tiempo están ministrando o están sirviendo a la nación, han desviado el corazón de la nación de Judá de delante de Dios. Y Dios empieza a tratar una vez más. Y lo que les dice es que va a enviar una plaga a través de Joel. Una plaga de langostas que va a acabar con todo el producto de la tierra.
Y esto representaba el sustento diario, esto representaba la seguridad futura de toda la nación, su alimentación. Si no había producto, no había un intercambio tampoco con otras naciones, ni tampoco un comercio agrícola como lo tenemos hoy día, sino que la nación dependía enteramente de ese trabajo de la tierra, de esa parte agrícola que desarrollaban ellos como nación. Ese era su sustento, y si se acababa el sustento, ellos iban a quedar desprovistos, iban a enfrentar hambre, escasez, necesidad. Y no solamente en el momento, porque si usted siembra ahora y se prepara para la cosecha, una vez que usted cosecha, usted tiene que hacer la provisión para la siguiente siembra y la siguiente cosecha. Lo que está diciéndole Dios es que iba a ser devastado todo, así que esa temporada no iba a haber cosecha. Y si no había cosecha y se arruinaban aún los árboles frutales, tampoco iba a haber cosecha para el siguiente periodo. Así que estamos hablando de una hambruna y una sequía de más de 2 años, y probablemente mucha gente iba a morir también por el hambre y por la escasez en aquellos días. Y el llamado, y a través de esto Dios habla por medio del profeta Joel a la nación para invitarles a que se vuelva. Y lo que les dice es que lo que quedó de la oruga, hablando de todo el proceso de la langosta, y cada una de esas etapas devasta, come, destruye el fruto y los siembros. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Y como no hay alimento en la tierra, y como iba a haber escasez en la tierra, y las ofrendas que eran llevadas al altar tenían que ver con el producto de la tierra, tenían que ver con el producto del ganado, y como esta parte iba a ser afectada, aún en el santuario iba a haber escasez. Y como iba a haber escasez, no iban a tener ni la oportunidad de llevar las ofrendas a la casa de Dios. No iban a tener ni la oportunidad de poder presentar delante de Dios lo que se esperaba como ofrenda en aquellos días, ya sea producto de la tierra o producto del ganado. No iba a haber tampoco cómo limpiar la culpa, porque aún el ganado iba a ser afectado. Así que estamos hablando de una situación caótica, pero Dios está llamando al arrepentimiento. Recuerde que Él es Dios paciente y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Así que Dios estaba esperando al pueblo, así como espera por la humanidad el día de hoy. Y les dice esto en respuesta a muchas interrogantes que surgen en medio del pueblo. Señor, al escuchar la voz del profeta Joel, vas a enviar juicio, vas a enviar ahora corrección de parte tuya a toda la nación. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos acercarnos a ti? ¿Cómo podemos restaurar nuestra intimidad contigo? Y hay una invitación de parte de Dios entonces al pueblo. Y creo que es la parte más importante que nosotros hoy no podemos pasar por alto. Dice el verso 12: por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Y llegó el momento donde no estamos esperando a tener una convocatoria congregacional en el santuario para un día de ayuno. Llegó el momento donde nuestros corazones son rasgados y presentados delante de Dios, cada uno en el lugar donde está. Y qué hermoso, amado, sería que hoy día no solamente nosotros podamos compartir estos tiempos en casa con la familia, en los hogares, con nuestras familias reunidas alrededor de los dispositivos móviles, alrededor de los televisores, sino que también podamos proclamar un tiempo de ayuno y de oración delante de Dios hoy día por la restauración de nuestra tierra. Porque si mi pueblo se humillare, dice el Señor, pero si el pueblo no se humilla, sino que sigue en una actitud de religiosidad, de idolatría cultica, como hablaba alguien en estos días, pues el corazón sigue distante
de nuestro Dios. Y hay un llamado de Dios a su pueblo también en este tiempo. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Es la respuesta de Dios a esa interrogante del pueblo de qué va a acontecer. Ahora, han recibido la palabra y hubo temor en sus corazones. Y la respuesta inmediata fue, ¿qué vamos a hacer? Bueno, rasgue su corazón y no los vestidos. Clamemos a Jehová, busquemos el nombre de nuestro Dios, exaltemos su grandeza y pongámonos a la disposición en las manos de nuestro Dios. Y ahí en casa donde estamos, podemos también declarar un día de ayuno, un tiempo de ayuno, de oración en familia. Y le invitamos también, amados. Y nos dice esta parte de tocar la trompeta en Sión. El sonido de la trompeta tenían anuncio, y cada sonido advertía al pueblo, ya sea de una invasión, de una santa convocatoria de parte del Señor, de un día de fiesta. Había un sonido muy particular. Y el sonido que ahora nos invita el Señor a que suene la trompeta era un sonido de santa convocatoria, de acudir al santuario, de acudir al templo, de acercarse a Él. Hoy día no podemos ir a los templos, pero nos estamos reuniendo en las casas y como familia podemos invocar el nombre del Señor. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Y una vez que el pueblo y los ministros del Señor han levantado ese clamor a Dios y han proclamado esa grandeza del Señor, hay una respuesta de parte de nuestro Dios. Porque Dios no resiste a un corazón contrito y humillado. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Y responderá Jehová. Dios responde al clamor de su pueblo, amados. Y lo que nos dice en respuesta es que las eras, las huertas, el sembradío se llenará de trigo y los lagares rebosarán de vino y de aceite. No va a faltar la provisión. Aún en tiempo de escasez, aún en tiempo de pandemia, no escaseará la provisión que viene de parte del Señor. Y dice el verso 25, yo restituiré. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Aunque haya pasado esta devastación de la tierra, Dios dice, yo voy a restituir a mi pueblo. Yo le voy a devolver a mi pueblo. Yo voy a poner en las manos de mi pueblo lo que se había perdido. Lo que Dios diseñó para nosotros, lo que Dios preparó para su vida, no se va a perder. Este no es el dicho aquel de que perdiste la oportunidad. No, amados, Dios lo tiene reservado para ti. Lo que está esperando es que nosotros nos volvamos a Él, nos volquemos a Él, porque Dios va a restaurar, Dios va a restituir. Y hay una parte de la restitución que no solamente tiene que ver con devolver lo que se perdió, que es el significado de restitución, sino que Dios va a devolver lo que se perdió de tal manera que lo que pudo haber generado desde el momento que comenzó a perderse, Dios te lo va a entregar.
Así que no solamente al final tendrás lo que tenías antes, sino lo que habías perdido también en el camino. Bendito sea el nombre del Señor. Así es nuestro Dios, de clemente y de misericordioso, que espera por nosotros, y la bendición y el cuidado de Dios a favor de nuestras vidas. Y Él va a restituir. ¿Y qué va a restituir? Mire lo que dice el verso 25. Los años que comió la oruga. O sea que, otra vez, no es solamente lo que tenías, sino lo que se perdió en el transcurso del tiempo, a partir del momento que comenzó la devastación hasta el día en que volvimos nuestro corazón al Señor. Dios va a devolver lo que se comió la oruga, lo que se comió el saltón, lo que comió el revoltón y lo que se comió la langosta. Su gran ejército que Él envió, dice la palabra del Señor. Y se habla de una plaga efectivamente que la historia marca que en aquellos días de Joel se dio sobre Judá, pero también se habla de que Dios envió también un ejército invasor que los iba a someter como parte del juicio de Dios. Sea como sea, amados, la definición o la explicación, lo cierto es que Dios dice su gran ejército. Así que nada escapa de las manos del Señor. ¿O cree usted hoy día que Dios ignora el hecho de lo que está viviendo la humanidad hoy? No, amados. De Jehová es la tierra y su plenitud, el hombre y lo que en él habita. Todo le pertenece a Dios. Y Dios tiene el control sobre todas las cosas. Solamente espera en Jehová. Sí, espera en el Señor. No pierdas la esperanza. Y esa respuesta que Dios da no termina con lo que va a devolver respecto a la comida, a los siembros, a las bestias, a que las cosas van a volver a tomar su cauce, su ritmo, sino que nos habla de manera profética lo que citó el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2. Dice el verso 28 de Joel 2. Y después de esto, o sea, después de aquella calamidad, después de aquella restauración, después de aquella devastación de la tierra y su consecuente restitución de parte de Dios, dice ahora el Señor: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. Lo cierto, amados, es que esto tuvo un cumplimiento inicial, porque hay un doble cumplimiento de esta palabra. Un cumplimiento inicial el día de Pentecostés. Dios volteó su mirada hacia el resto de la humanidad, ya no solo sobre Judá, sino sobre toda su creación, sobre toda la humanidad. Y nos dice que en los últimos días Dios derramaría su espíritu sobre toda carne. Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu de Dios en el día de Pentecostés desciende sobre la iglesia, sobre los 120 que estaban reunidos en el aposento alto, toda la multitud estaba confundida. Esta fiesta de Pentecostés es una fiesta hebrea donde venían los hebreos que estaban en diferentes ciudades dispersos, llegaban a Jerusalén y allí celebraban la fiesta, presentaban sus ofrendas, llevaban sus sacrificios y juntos presentaban al Señor sus ofrendas, sus sacrificios e invocaban el nombre del Señor. Un día como este, ya no solamente la fiesta de las primicias de la tierra, lo primero que se presenta delante de Dios después al inicio de la cosecha, sino que Dios está diciendo: esto es el comienzo de mi cosecha. El Espíritu Santo vendrá sobre todo hombre. Van a profetizar, van a tener visión. Mi Espíritu les llenará y será llena la tierra del conocimiento de Jehová, porque yo les he capacitado, porque yo les he llenado de mi poder.
Y esa parte, amados, da inicio a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, gloriosa, fuerte, en autoridad, comenzó bajo el fuego del Espíritu de Dios. Así comienza la iglesia, así es el llamado que Dios tiene a vivir de su iglesia en el poder, la autoridad, la convicción y la seguridad que solo tenemos en el Señor. Y es lo que Dios nos está llamando hoy día. No perdamos de vista, el Espíritu de Dios nos ha poseído, nos ha llenado, nos ha saturado de esa presencia divina. No tengas temor, Dios está con nosotros. Vamos adelante en el nombre del Señor. Y la última parte del cumplimiento de esta palabra, una vez más, tiene que ver con Israel, y llegará el momento, a su momento, una vez que la iglesia del Señor sea levantada, nuevamente el Espíritu Santo vendrá ahora, ya no solo sobre los gentiles o los judíos que busquen al Señor, sino sobre su pueblo. Retomará ese trato, se dará nuevamente la revelación, y ahora por el Espíritu de Dios, en la comprensión de que Dios restaura a su pueblo, a su iglesia y también a esa nación que Él ha escogido para sí. Y damos gloria y damos honra al Señor. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual Él habrá llamado. Bendito sea el Señor, bendito sea Dios. Y aunque hay momentos difíciles, aunque hay momentos de pruebas y otros momentos donde Dios nos llama al arrepentimiento, lo cierto es que en cada uno de ellos Dios está con nosotros. Y hoy está con los brazos abiertos también, esperando por nosotros, que nos acerquemos a Él sin temor, sino en una plena convicción de su poder y de su autoridad. Dios no ha desamparado a su pueblo. Iglesia, vamos adelante en el nombre del Señor. Él es tu fuerza, Él es tu esperanza. Y mi alma hubiera desfallecido, amado, si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, como dice el salmista. Por eso mi corazón, amados, está confiado en Dios, y por eso podemos decir que en Dios siempre hay algo más. Padre, honramos tu nombre y te bendecimos. Te damos gracias, Dios, por tu misericordia. Y sabemos que tú vas a restituir todo lo que se ha perdido en medio de tu pueblo, en medio de la iglesia. Si hay corazones, Dios, buscando tu rostro, oh Padre, entendemos, hay convicción en nosotros de que tú restituyes lo que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, Señor. Tú lo restituyes a causa del arrepentimiento de tu pueblo, el arrepentimiento, Señor, en medio de las familias, en medio de nuestra nación, Padre, porque en esta nación hay un pueblo que invoca tu nombre, hay un pueblo que está orando, Padre, por nuestras autoridades, nuestros gobernantes, y aún, Señor, por las autoridades de nuestra iglesia también. Extiende tu mano, Señor, porque creemos que tú restituyes, tú devuelves, y devuelves con creces, Señor, porque aún lo que habías reservado para nosotros lo tienes preparado allí, oh Dios eterno. Te damos gloria y te damos honra, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendición, amados.